Estamos hablando de integridad y no sé, creo que este es el último mensaje ya, creo que son 12. Y faltaba un matiz, ¿no? Algo importante que forma nuestra integridad. Hay una frase que le escuché una vez al pastor Juan Radamés Fernández que me ministró mucho, me ayudó mucho a entender muchas cosas. Muchas veces en la vida, en el sufrimiento también leer, por ejemplo, os aconsejo si queréis aprender del sufrimiento, leer sobre libros, especialmente 3 o 4 libros que tiene C.S. Lewis, el escritor de Narnia, que él perdió a su esposa, ¿no? Perdió a su esposa, pues joven, y él habla de cómo, o sea, una madurez impresionante de cómo afrontar el sufrimiento, porque a veces pensamos que la vida cristiana es una vida de, no sé, un poco hippie, ¿no? Que no pasamos por nada, que vamos levitando por ahí por la tierra, ¿no? Pero el sufrimiento es parte de la vida, esta vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, estad tranquilos porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Amén. Así que quiero hablar un poco de la integridad en momentos donde somos atacados. ¿Cuántos conocéis los haters, verdad? Hoy día hay haters también, ¿no? En redes hay gente que nos ataca en el trabajo, que nos ataca en cualquier índole donde estamos, en cualquier área. Incluso dentro de la familia a veces nos atacamos entre nosotros, ¿no? Ataques y sufrimiento. Entonces lo que le escuché una vez al pastor Juan Radamés fue, Dios sabe cómo hacerse necesario. O sea, Dios muchas veces en nuestra vida sabe cómo hacerse necesario. Porque es a veces a través de estos momentos difíciles donde Dios se hace más necesario que nunca, ¿no? Entonces Dios no es el origen, como sabéis, del sufrimiento, pero Él lo aprovecha todo. Él aprovecha que el mundo está caído, que el mundo está lleno de pecado, que consecuencia de ese pecado vemos todas las desigualdades que hay, el sufrimiento, la maldad. Y entonces Él no puede, podría evitar eso, poner fin, pero sabéis que estamos en esta dispensación de gracia donde Dios está abriendo este tiempo para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad y ser salvos, porque el hombre está por naturaleza destituido, como dice Romanos, de la gloria de Dios. Nacemos en muerte espiritual y si no nos encontramos con Él, no hay vida. No hay vida espiritual, no volvemos a nacer, eso que tan magistralmente Jesús le explica a Nicodemo en Juan 3, ¿no? Entonces, en este mundo hay ataques, hay sufrimiento y eso afecta a nuestra integridad. Nuestra integridad en medio de ataques y en medio de sufrimiento. Entonces quiero que vayamos a la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice algo, el Peter dice algo impresionante, ¿no? Pedro dice, amados, no os sorprendáis, él llama a la prueba, al sufrimiento, lo llama fuego. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cada uno de nosotros, está claro, ya lo he dicho, que enfrentamos sufrimiento, ¿no? ¿Sí o no? Enfrentamos presión, opresiones. Muchas veces hemos sido víctimas de injusticias. ¿Alguna vez has vivido una injusticia? ¿Alguna vez alguien te ha atacado? A veces vienen de personas, otras veces vienen directamente del enemigo también, por supuesto. Hay un mundo espiritual que nos ataca, que nos presiona, que nos hace incluso sufrir a veces. En ocasiones también son circunstancias que quizá no hemos elegido nosotros, pero que llegan a nuestra vida y que nos hacen sufrir, que son una prueba para nosotros. Pero hay una verdad que nos tiene que sostener en medio de este sufrimiento, en medio de estos ataques, y es que la integridad no solamente se prueba, como vimos la semana pasada, en los momentos de crisis, sino especialmente en medio de los ataques y en medio del sufrimiento. Entonces, una de las señales más evidentes de integridad es cómo nosotros respondemos cuando sufrimos, por ejemplo, injustamente, o cómo respondemos cuando somos heridos por alguien, o cómo respondemos cuando somos traicionados por alguien, o cómo respondemos cuando quizá nos han maltratado o cuando quizá no nos han comprendido.
Es difícil mantener la integridad cuando te atacan, ¿verdad? Cuando quizá alguien está levantando una calumnia contra ti o está hablando falsamente sobre ti, o cuando alguien quizá no entiende lo que has querido decir. A mí me pasó hace poco, ¿no? En un comentario alguien no entendió lo que quise decir y te sientes como diciendo, no he entendido nada, ¿no? Y a veces tienes el impulso de intentar defenderte o intentar explicar, ¿no? Cuando quizá también es difícil mantener la integridad cuando te golpean emocionalmente, cuando te dan justo en la línea de flotación de tu vida y afecta tus emociones. Entonces, en esos momentos déjame decirte algo. En ese momento es donde Cristo se hace más visible en nosotros o no. O sea, en esos momentos es cuando Cristo debe hacerse más visible o no. ¿Entiendes lo que digo, no? Porque también puede ser que no se haga visible Cristo y lo que salga ahí es... ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos que son dignos de reseñar sobre este asunto, ¿no? El primer punto es que el sufrimiento nos expone, pero también, como hemos visto ahí, es un fuego, o sea, nos purifica. El sufrimiento nos expone nuestra vida, pero también nos purifica. El apóstol Pedro nos dice, él no dice si sufrís. Cuando hemos leído el texto que hemos leído, no dice si sufrís, sino cuando sufráis. O sea, lo da por hecho. Pedro nos está queriendo decir que el sufrimiento no es algo raro en la vida del cristiano. O sea, el sufrimiento es parte del camino del discípulo que ha decidido seguir a Cristo. Entonces, en ese camino, el sufrimiento es un horno donde nuestra integridad se purifica. O sea, ¿qué quiero decir que se purifica? Es un horno donde se quema todo lo que no es verdad en nuestra vida. Es un horno donde nuestro carácter se transforma y nuestro orgullo desaparece, nuestro orgullo se derrite. Entonces, porque el sufrimiento muchas veces en nuestra vida revela heridas que hay ahí ocultas, quizá heridas del pasado, cosas que están ahí que de repente afloran en un momento de prueba, en un momento de sufrimiento. O sea, el sufrimiento revela muchas veces y saca a la luz nuestras verdaderas intenciones, la intención y la motivación de nuestro corazón. El sufrimiento a veces muestra la madurez de nuestro carácter o la inmadurez. Expone si realmente vivimos por fe o estamos viviendo por emociones. Estamos viviendo quizá una fe emocional, pero no una fe de convicción, una fe real, auténtica. Evidencia si verdaderamente dependemos de Dios o estamos dependiendo quizá de otros, de la aprobación de otros, o incluso estamos dependiendo de nosotros mismos. Eso es lo que hacen las pruebas, lo que hace el sufrimiento. ¿Sabes? Hay un principio en la naturaleza, no sé si te has dado cuenta. Todo lo que el fuego toca, lo transforma. ¿Verdad? Todo lo que se quema es transformado, no queda igual. O sea, si yo quemo esta mesa, no se queda igual, ¿verdad? Y ¿sabes? Hay momentos en la naturaleza es sabia. Por ejemplo, en islas volcánicas, has vivido en Tenerife, ¿no? ¿Tú? Es una isla volcánica. O sea, lo que hacen las erupciones volcánicas, por ejemplo, ese fuego, esa lava, no destruye, sino que la naturaleza lo que hace es purificar, salen unos estratos, la tierra es mucho más fértil. O sea, la naturaleza es como que se regenera y hay una naturaleza más exuberante. Por ejemplo, ahora están viendo estudios, no sé si os acordáis del volcán de La Palma, esa tragedia, ¿verdad? Que hubo un montón. Pues se está viendo que esa lava que llegó hasta el mar está regenerando toda la biosfera, todo lo que es la vida acuática. O sea, eso es lo que muchas veces hace el fuego en nuestra vida. El fuego en nuestra vida no viene para destruir, sino para purificar. Por eso me encanta este ejemplo que pone Pedro del fuego. Y eso es lo que hace el horno, que supone el sufrimiento muchas veces en nuestra vida. Nos purifica. Quema lo que sobra y nos transforma. También pone el ejemplo del crisol.
Pedro. El mismo Pedro pone el ejemplo del crisol, como el proceso del oro en el crisol. O sea, no sé si habéis visto lo que es, cómo se purifica el oro en el crisol. El oro se calienta hasta que se derrite. Y entonces la ganga, la escoria, que es la aleación que tiene el oro, sube, o sea, el peso, lo puro se queda abajo y la ganga sube arriba. Y entonces el orfebre, el que trabaja con el oro, con un cucharón quita la escoria, quita aquello que sobra, quita lo que llaman la ganga. De ahí viene el término, eso es una ganga, como algo, ¿entendéis? Quita la ganga. Y eso es lo que a veces hacen las pruebas y el sufrimiento en nuestra vida. Son como un horno que hacen que la escoria suba hacia arriba y Jesús con su cucharón hace así, esto se lo voy a quitar a Josué, fuera. Esto se lo quito a Aarón, esto se lo quito a Mauricio. ¿Amén? ¿Para qué? Para que seamos oro de 24 quilates. El de 18 es más duro que el de 24, ¿lo sabías? Es más duro, es más resistente. No sé si habéis visto que el oro de 24 quilates se dobla fácilmente. Incluso se puede morder. En cambio, el de 18 quilates es menos puro porque lleva más aleación, lleva otros metales, lleva más escoria y es más duro. A mí, para mí esto es un ejemplo maravilloso porque cuanto más estamos en el horno y cuanto más Dios nos hace más puros, más cerca del oro de 24 quilates, más maleables, más moldeables somos por Él. Ya dejamos de estar duros. ¿Cuántos quieren estar hablándose de las manos del Señor? ¡Aleluya! Dile al que tiene, eres oro de 24 quilates, hombre. Amén. Así que el primer punto que hemos visto es que el sufrimiento, el horno, nos expone, pero también nos purifica. El segundo punto que quiero que veamos hoy es que los ataques prueban directamente la integridad, prueban nuestra integridad. O sea, cuando sufrimos ataques, especialmente cuando esos ataques son injustos, aparecen de repente tentaciones muy peligrosas para nuestra integridad. Aparecen tentaciones que hacen que quizá podamos vender nuestra integridad. De repente, en un momento de sufrimiento, somos tentados quizá, o en un momento de un ataque, somos tentados a responder con ira. Alguien nos ataca o de repente, yo he tenido que luchar mucho con la ira. Yo era un hombre muy iracundo. Era un hombre que reaccionaba y si me miraban más ya había pelea. O sea, era muy peleante. Mi mujer me tenía miedo, no ella miedo, no miedo a lo que yo pudiera hacer, ¿no? En cualquier momento, en cuanto había un problema. Recuerdo un momento en que digo yo, madre mía, qué locura, ¿cómo podía hacer esto? Era muy iracundo. He tenido que luchar mucho con la ira y la tengo que tener clavada en la cruz y bien pisadita. Y somos tentados en esos momentos, quizá cuando somos atacados, a responder con ira, a devolver el golpe, ¿verdad? A defendernos con orgullo, a quizá hablar de aquel que nos ha hecho daño, criticarlo, despellejarlo, a guardar quizá resentimiento y crear raíces de amargura, a no perdonar, a esconder todas esas cosas emocionalmente, como diciendo, me la vas a pagar. ¿Alguna vez has hecho ese juramento interno como diciendo, ok, te callas, pero tú me la vas a pagar? ¿Verdad? Esconder emocionalmente, a dejar quizá, dentro del contexto de la iglesia, a dejar de servir. ¿Me han hecho esto? Ya me echarán de menos. No, que me llamen ahora. Ya no sirvo. O incluso, como me pasó a mí, a abandonar la fe. Abandonar la fe porque alguien me atacó, porque un líder me dañó. No Cristo, no la iglesia, una persona me dañó. Y abandoné mi fe durante casi 20 años, 15 o 16, 17 años, de 15, 20 años. ¡Wow! Por eso, el ataque, tenemos que, ahora hoy día con la experiencia y los años, todo lo que ya hemos ido viviendo, me doy cuenta que esos ataques son una maravilla. Perdona que te lo diga, no sé. A lo mejor tú dices, estás loco, pastor, ¿qué estás diciendo?
El ataque es una maravilla, porque el ataque es una maravillosa oportunidad para que podamos demostrar de qué estamos hechos. Ahí es cuando se demuestra realmente de qué estamos hechos. Ahí es cuando se demuestra qué estamos viviendo realmente. Alguien dijo, le escuché a alguien decir que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. O sea, ¿de qué te estás alimentando? Pues va a ser en el momento del sufrimiento, en el momento del ataque, donde se va a exponer de qué te estás alimentando. Porque de lo que te alimentas eres. Entonces, en un momento quizás de un ataque de tu mujer, de un ataque de tu hijo, de un ataque de tu compañero de trabajo, un ataque en redes sociales, es una oportunidad para que nosotros podamos demostrar de qué está hecho nuestro corazón. Porque la integridad brilla más en el dolor que en la oscuridad. Es fácil ser amables con la gente que es amable contigo. Es fácil ser amables cuando te tratan con amabilidad. Somos todos como ositos amorosos, ¿verdad? Es fácil. El otro día estábamos, el pastor Juan Carlos, pastor Juan Carlos, Vanessa, Ruth y yo, íbamos camino de Caravaca y salíamos de Murcia porque habíamos comido juntos y paramos a echar gasolina. Y bajamos a echar gasolina y bajamos los hombres, bajamos Juan Carlos y yo, entramos a la gasolinera y pedimos 2 cafés. Oye, ¿tomamos un café? Vamos a tomar un café, sí, para no dormirnos para allá, para Caravaca. Venga. Nos ponen un café de ahí con sus vasitos, esos que ponen para llevar, con su tapita y tal. Y bueno, ahí en ese momento pues estoy echándole la sacarina y estoy hablando con Juan Carlos, y ¡pop! Le doy con el todo el café en el suelo. Perdón, lo siento. A la cajera, lo siento, empezó allí a coger papel, a secar, a tal, y dice ella, es que para eso está la mesa esa de ahí atrás. Nos quedamos Juan Carlos y yo mirándonos. Y en ese momento hubo una mezcla ahí entre Eusebio, Josué, que miro a Juan Carlos me mira a mí y dice, Juan Carlos, dice, como me salga a mí el viejo también. O sea, entonces decimos, tiene razón, es verdad, lo sentimos mucho, de verdad, perdona, tal. O sea, pero qué grosera. Esa mujer fue muy grosera, pero una mala uva, así. Es que para eso está la mesa esa allí, de atrás. Y entonces, pero y ni siquiera, lógico, mira, yo estoy ahí trabajando y se le ha caído el café al cliente y le hago otro. No, nos fuimos con un café. No. O sea, lo has tirado, lo has perdido. O sea, y en ese momento nos montamos en el coche y nos miramos y decimos, ¿has visto qué grosería? Sí. Pero ahí es donde se demuestra la integridad, ¿verdad? Porque es fácil ser amables con quien es amable. Porque yo podría haberle dicho, hija, vaya una educación que tienes. ¿Me puedes dar el libro de reclamaciones? O puedo hablar con tu jefe, porque la gasolina la conozco y sé quién es tu jefe también. Y decirle lo grosera que eres y lo mal empleada que eres. ¿No? Pero no. ¿Qué gano con eso? Dios te bendiga, le dijimos cuando... Gracias, muchas gracias, que Dios te bendiga y perdona, por favor. Y nos fuimos. Y tranquilo. Pero en esos momentos es cuando es tan fácil perder nuestra integridad ahí. Pero la integridad auténtica aparece cuando somos tratados de forma injusta. Y no me estoy refiriendo a ser cobarde. No se trata, sino se trata de saber elegir bien cuáles son nuestras batallas y usar la astucia, saber elegir cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar, cómo tenemos que hablar. ¿Para qué? Para preservar tu testimonio, para preservar tu propósito. Esta mañana compartí algo en Instagram que estaba leyendo en 1 Samuel capítulo 21, ¿no? Cuando David resulta que está huyendo de Saúl y se encuentra con el rey Aquis, el rey de Gat. Y claro, en ese momento él se hace el loco, se hace el vehemente.
Incluso dice que se le caía la saliva por la barba, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando lo presentan delante del rey de Aquí, iban a matarlo. Y en ese momento él se hace el loco y el rey de Aquí le dice a su gente, dice, ¿para qué me habéis traído a este hombre? Este hombre está loco. Pero imagínate si me gusta porque es un ejemplo de cómo a veces hay que saber elegir las batallas. A veces es mejor pasar por tonto. ¿Entendéis? A veces es mejor pasar por tonto, porque un líder muchas veces en la debilidad tiene su poder, en la apariencia de debilidad es donde está nuestro poder muchas veces. Que no podemos responder a todo, no podemos... no, perdemos nuestra integridad. No. David podía haber perdido su vida y la vida de sus hombres, pero haciéndose el loco con esa astucia, salvó su vida y la de sus hombres. Lo dijo el rey, que me habéis traído a mí el tonto este aquí. Ahora imagínate que David hubiera dicho, que yo soy el rey de Israel. ¿Qué a mí me estás diciendo tú? Yo soy el rey de Israel. Tú eres el rey de Gad, yo el de Israel. ¡Hala! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se trata a veces de imponer. A veces hay que saber pasar por tonto. Hay que saber cuándo hablar, cuándo callar. Y vuelvo a repetir, eso no es cobardía, es discernimiento. Saber discernir, porque es muy importante preservar nuestra integridad, porque cuando preservamos nuestra integridad, preservamos nuestro propósito, preservamos nuestro testimonio. Imagínate que yo, en mi liderazgo como pastor, no tengo freno. No tengo ese... Yo a veces tengo que pasar por tonto. Sí. Prefiero pasar por tonto que contestar mal, entrar al trapo y afear mi testimonio y que luego tú no recibas de mí. ¿Entendéis, no? Entonces, esto es muy importante para preservar nuestra integridad. Solamente las personas íntegras son capaces de permanecer justos cuando son tratados con injusticia. A veces los ataques no destruyen, lo que hacen cuando nosotros caminamos agarrados y dependiendo de Cristo, lo que hacen los ataques es que nos forman, que nos purifican, que nos hacemos gente más profunda, que nos hacemos gente más ancha. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no estamos ya en nuestro kilómetro, en nuestro metro cuadrado, sino que de repente tu vida se expande. Entonces, el segundo punto que hemos visto hoy es que los ataques prueban nuestra integridad. ¿Amén? Tercer punto. Jesús es el modelo supremo de integridad en el sufrimiento. Una de las frases que siempre me acompañan desde hace muchos años es: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús cuando la dependienta de la gasolinera me ladra? ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Qué haría Jesús cuando mi mujer tiene un mal despertar? ¿Qué haría Jesús cuando de repente tengo que vivir una injusticia, un ataque? Cuando queremos aprender cómo responder a los ataques injustos, no tenemos que mirar lo que mira el resto de gente, lo que mira la sociedad, lo que mira el mundo, lo que nos dice o nos empuja la cultura de este mundo. Cuando tú miras la cultura de este mundo, tú te das cuenta que hoy todo el mundo se ataca. Constantemente se ataca, el mundo está cada vez más polarizado. No hay se atacan constantemente. Tú te metes en redes sociales y la gente está polarizada, se ataca. Por ejemplo, en el gobierno, los de derecha se llaman comunismo extrema izquierda, los de extrema izquierda llaman a ultraderecha, y constantemente hay crispación, hay enfrentamiento. Entonces, no podemos mirar a la sociedad y al mundo como un ejemplo de cómo debemos responder. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¡Wow! Mira, si te cae la ficha esto, si eres lo suficientemente rápido mentalmente para que cada vez que llega un momento de tensión a tu vida, ¡sí! ¿Qué haría Cristo aquí? ¡Tú! ¡Sí! ¿Qué haría Cristo aquí? David? Venga, hombre, tómate otra. ¿Qué haría Cristo aquí?
Venga, hombre, hinchate a oreo. Ay, ¿qué haría Cristo aquí? Tómate un whisky. ¿Qué haría Cristo aquí? Mira, mira esos 50 euros que tu jefe no se va a dar cuenta. ¿Qué haría Cristo aquí? Mirar a Cristo. Mirar su ejemplo. Pedro dice en Primera de Pedro, fíjate, mira, capítulo 2, verso 21-23, es que Pedro, ¡guau! Menudo crack el Peter. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Mira, ¿qué dice? Léelo. Fuerte, fuerte, dilo. Lo de padeció por nosotros ya lo he dicho yo. Dejándonos, ¿qué? Ejemplo. O sea, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos, o sea, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vuelvo otra vez a decirte una frase que te tiene que acompañar. ¿Qué haría Cristo en este momento? O sea, Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, el cual Jesús no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía, ¿qué hacía? No respondía con maldición. O sea, me imagino a Jesús tirando el café en la gasolinera y cuando la mujer le dice, que la mesa está ahí atrás. No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! Yo quiero ser como Jesús. ¿Y tú? O sea, Jesús fue atacado injustamente, constantemente en su vida. De hecho, hasta antes de nacer ya Herodes quiso matarlo. Fue calumniado constantemente, le decían comilón y bebedor. Fue traicionado por un discípulo. Fue escupido, golpeado, lacerado. Fue abandonado en la cruz. Ni siquiera sus discípulos estaban ahí al pie de la cruz, solamente su madre, María Magdalena, y Juan, el discípulo amado. Abandonado por todos. Pero él nunca cedió. Nunca respondió en la carne. Jamás negoció su integridad. ¡Qué carácter! ¡Wow! Por eso, la integridad en el sufrimiento se revela cuando respondemos como Cristo. No cuando respondemos con nuestra vieja naturaleza carnal, esa que nos impulsa a hacer todo lo contrario. Esa naturaleza carnal, tu viejo hombre, devuelve el golpe. Es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Esa te mete en líos, esa te hace perder tu integridad. ¿Sabes? Cristo no perdió su integridad ni siquiera en la cruz. Al contrario, fue en la cruz donde exhibió su integridad en su máxima expresión. Así que Jesús es el modelo supremo de integridad en el sufrimiento. Amén. Nuestro ejemplo. Ahora, el cuarto punto es el siguiente. El sufrimiento produce una obra espiritual que la comodidad nunca va a producir. Cuando Dios permite, y vuelvo a repetir, recuerda, Dios no es la causa del sufrimiento, pero lo aprovecha. Cuando Dios permite que seamos atacados, que seamos heridos, Él está formando algo en nosotros. ¿Sabes lo que está formando? Está formando en ti paciencia, humildad, dependencia, mansedumbre, resistencia, discernimiento, crecimiento espiritual. O sea, Dios usa nuestros momentos dolorosos para formar virtudes, para formar las virtudes más hermosas y profundas en nosotros. Un día mi madre, una mujer sabia, recuerdo este día como si fuera ayer. Estaba pasando un momento yo muy difícil, muy angustiado, y me dice, hijo, hay cosas que solo aprendemos llorando. Hay cosas que solo aprendemos llorando. ¡Wow! Gracias, Marisa. A veces nos pasa con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos tenéis hijos? Nos pasa con nuestros hijos que les queremos evitar todo el sufrimiento. Todo. Pero en ocasiones tienen que llorar para aprender. Tienen que llorar para aprender.
Hay áreas de nuestra vida que solamente se fortalecen cuando son quebrantadas. Hay niveles, escúchame, hay niveles de gracia que Dios tiene para ti, que tiene para tu vida, que solamente los vas a encontrar en los valles de tu vida, no en los montes, no en los momentos altos, en los momentos bajos. Hay victorias que solamente vas a obtener en el horno. Hay una intimidad, escúchame esto, hay una intimidad con Dios muy sublime. Hay una intimidad con Dios muy elevada que solamente se descubre en el valle de sombra. O sea, es como en esos momentos de sufrimiento, en ese crisol, en ese horno, en ese momento de prueba, cuando estás recibiendo ese ataque, hay una dependencia muy grande de Dios. De repente tu relación con Dios se va a otro nivel, tu intimidad con Dios se eleva en el momento, en la oscuridad, en la noche. ¿Por qué? Porque la comodidad nos hace superficiales, pero el sufrimiento nos hace profundos. Una de las mejores conversaciones que tuve el año pasado, la tuve con mi tío Paco, el tío de Ruth. Un hombre que tuvo que enterrar a su hijo porque fue asesinado por ETA en un atentado. Y cuando tú hablas con ese hombre y te da su testimonio de fe y cómo ama a Cristo, pese a esa circunstancia, pese a la pérdida de su hijo cuando estaba haciendo el servicio militar, y él te habla y hay una profundidad, hay una anchura, es como que dices tú, me está alimentando el Espíritu, o sea, su testimonio, hay una profundidad, tú ves una relación con Dios a otro nivel, que dices tú, pero ¿quién soy yo? Yo soy un mindundi al lado de este hombre. Que dices tú, wow, ¿por qué? Porque la comodidad te hace superficial, pero el sufrimiento te hace profundo. Hay muchas personas que son un charco. Tú los ves y dices tú, y cuando te pones a entrar y a dialogar con él, te das cuenta, pues esto es un charco, madre mía, aquí no hay nada. Esto es superficie. Gente que vive así, superficial. Pero en cambio hay gente que son océanos. Que en cuanto te acercas, es como que te sientas, te tomas un café con él o con ella y ves como tu espíritu, o sea, como dice el salmista, un abismo atrae a otro abismo, ¿no? A la voz de su cascada, ¿no? Ahí, aquí hay. Aquí hay profundidad. Este no es una persona superficial que vive nada más que con las cosas, esto, no sé qué, tal, sino aquí hay, hay proceso, hay sufrimiento, hay profundidad con Dios, hay una intimidad muy gorda, muy elevada con Dios. ¿Amén? Por eso el sufrimiento produce una obra espiritual que la comodidad nunca puede producir. Ahora, ya termino con este punto. ¿Cómo responder con integridad cuando nos atacan o nos hacen sufrir? Número 1, no reaccionar en la carne, sino en el espíritu. El necio, dice el proverbio, da rienda suelta a su ira. El íntegro controla su espíritu. Dice el proverbio también que el que aprende a conquistarse a sí mismo es más fuerte que el que conquista una ciudad. Tremendo esto, ¿verdad? Vamos a leer, no sé si, no está ahí, pero no sé si me puede... Bueno, fijaos esto, porque se trata de no dar rienda suelta a nuestra carne. O sea, ¿cómo puedo yo responder con integridad cuando me atacan? Reaccionando en el espíritu, no en la carne. Y fíjate, mira lo que dice Gálatas 5, 16, 21. Vamos a ver esto, es interesante. Mira, dice, digo pues, son palabras de Pablo, andad en el espíritu. ¿En qué? En el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, hay una batalla. Hay una batalla entre la carne y el espíritu, entre tu vieja naturaleza y el nuevo hombre que Cristo forma en ti cuando naces de nuevo. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis como quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son, ¿qué dice? Las obras. ¿Qué dice? Obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate, porque tu carne tiene obras. ¿Qué tiene tu carne? Obras. O sea, la carne tiene obras. Son el resultado de un esfuerzo humano sin Dios. Nacen de nuestra vieja naturaleza y son las que nos esclavizan. Por eso son obras. Pero fíjate, porque sigue diciendo en Gálatas 5, mira, lo que dice el verso 22, más el fruto. No dice las obras del Espíritu, dice el fruto. O sea, la carne tiene y el Espíritu tiene. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este es mi versículo. ¿Queréis saber cuál es el versículo favorito de la Biblia de tu pastor? Es este. Tan corto como este. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, es porque cuando Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo, vive en la nueva naturaleza, vive. Esto me lo tengo que tatuar. Es que es mi versículo favorito. Si vivimos por el Espíritu, Él nos ha hecho vivir de nuevo en el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. O sea, fíjate, porque el Espíritu no tiene obras. El Espíritu produce fruto. Porque no es algo que producimos nosotros con nuestro esfuerzo humano, sino que se manifiesta como un fruto en el nuevo hombre. Es el resultado de permanecer en comunión con Cristo. O sea, no se fabrica, se cultiva. Un fruto no se fabrica, se cultiva. Se cultiva día a día con Él. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. En esa maravillosa alegoría de la vid, diciendo que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. ¡Wow! Por eso nos pone esa alegoría, porque nosotros damos fruto cuando estamos conectados a Él. Amén. Así que una manera de guardar nuestra integridad cuando nos atacan es no reaccionar en la carne. Ya has visto las obras de la carne cuáles son, ¿no? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, herejías. Qué feo todo, ¿no? Sino que lo que tiene que haber en nosotros es el fruto del Espíritu. Mira, que es, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. ¿Cuántos quieren eso? Pues eso está en tu nuevo hombre. En el viejo no. En el viejo está las obras. Pero en el nuevo, en el que ha nacido en ti por el Espíritu, está el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. 2. ¿Cómo seguir en integridad cuando eres atacado? Entregar la causa a Dios. Como hemos leído, Jesús encomendaba su causa al que juzga justamente. Mira, escúchame, esto es algo muy poderoso. Cuando yo me defiendo, actúo en la carne. Y Dios dice, ok, hijo, dale tú. ¿Te quieres defender tú? Defiéndete tú. Pero cuando dejo que Dios me defienda, estoy actuando en fe, o sea, estoy actuando en el Espíritu. Y Dios dice, ok, hijo, ahora me toca a mí. ¿Entiendes? O sea, tu marido se levanta una mañana torcido. Y entonces te dice algo. Y tú dices, este me va a decir a mí, me voy a defender yo aquí ahora mismo. Y dice Dios, te mira y dice, María José, dale, hija. Defiéndete tú. El Señor hace así. Pero tú de repente reaccionas en el Espíritu.
Porque tienes fe en Jesús. Porque quieres vivir en el Espíritu. Y contestas con amor, con paciencia, con paz, incluso con gozo. No, cariño. Y entonces Dios dice, espérate que ahora, quita, María José, que ahora voy yo. Y le mete una colleja santa a tu marido que lo revienta. Y de repente tu marido dice, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Mi mujer no me ha gritado, mi mujer no... ¿Esto qué es? Mi mujer me sigue amando con lo burro que he sido. ¡Wow! ¡Es Dios! Y cuando Dios da bien. Por eso Él dice, ok, hijo, ¿te quieres defender tú en la carne? Vale. Pero si vives en el Espíritu, el que te defiende soy yo. Por eso Jesús le encomendaba la causa a Dios, que es quien juzga justamente. 3. Guarda el corazón para no caer en amargura. Cuando te ataquen, en momentos de sufrimiento, ¿cómo puedes guardar tu integridad? Guardando el corazón, para que no se amargue. ¿Sabes? Mira, escúchame, la falta de perdón es el único veneno que pensamos que se lo estamos dando a alguien, pero que en realidad nos envenena a nosotros. La falta de perdón, tú te crees que es algo que... Por ejemplo, Agustina, que es muy mala persona, ¿no? Imagínate que yo digo, me ha hecho algo, ¿no? Y yo digo, no la perdono. Y yo digo, me creo que la estoy envenenando, ella está haciendo su vida. Y al final el que está amargado, el veneno me lo estoy tomando yo. La hiel es para mí. El que está amargado soy yo. O sea, eso es la falta de perdón, es el único veneno que pensamos que se lo estamos dando a alguien, pero que en realidad nos envenena a nosotros. La amargura es veneno para nuestra integridad. Amén. 4. ¿Cómo guardo mi integridad cuando me atacan? Guardar nuestra boca. ¿Tú sabes por qué tenemos 2 orejas y una boca? Para escuchar el doble de lo que hablamos. A veces perdemos nuestra integridad cuando hablamos desde nuestra herida. ¿Alguna vez has hablado desde la herida? Tú ves y dices, ahí hay una herida. Cuando el corazón está herido, la boca revela lo que aún no ha sido sanado. Entonces, guardar nuestra boca no significa callar el dolor. No significa callar el dolor. Si hay dolor hay que hablarlo, pero tienes que llevarlo al lugar correcto. Primero tienes que llevarlo a la presencia de Dios. Ese es el lugar correcto, correctísimo. Y si es necesario, tienes que hablarlo con personas correctas y en el espíritu correcto. Abrirte a alguien. Amén. 5. Tienes que resistir el impulso de venganza. Como he dicho, la integridad deja la justicia en manos de Dios. Hay que saber cuándo hablar y cuándo no. Y hoy es un buen día, hoy que estamos aquí, hermano, es un buen día, hermana, para soltar nombres, para soltar situaciones, para soltar heridas, no porque lo que sucedió estuvo bien, sino porque Dios es suficientemente justo para tratar el asunto mejor que tú. Y cuando tú dejas la justicia en sus manos, Dios no solamente va a tratar con esa persona, sino que va a sanar tu corazón. Esto es poderoso. 6. Estoy terminando, son 7. Permanecer en obediencia a pesar del dolor. Esto es algo que muchas veces pasa, ¿no? Nos cuesta permanecer obedeciendo a Dios cuando somos heridos, cuando nos atacan. Y ¿sabes? Te voy a decir algo, la integridad no se toma vacaciones durante el sufrimiento. El que es íntegro, o sea, no es que la integridad, no, es que como me han herido, la integridad, chao, se fue de vacaciones. No. Uno de los momentos más decisivos de nuestra vida espiritual no es cuando todo va bien, sino cuando obedecer a Dios duele. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos negociar nuestra fidelidad a Dios en medio del dolor. Cuando nosotros gestionamos mal el dolor es cuando tratamos de justificar para bajar el nivel, nuestro nivel de servicio a Él. Esto pasa muchas veces en la iglesia. De repente estás herido. No, es que, no sé, es que me quiero tomar un tiempo, no quiero servir, no, es que estoy... No, realmente es que estás herida o herido. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, cuando gestionamos mal ese dolor, es cuando tratamos de justificar nuestra bajada de nivel.
Pero ¿sabes lo que te dice Dios? Escúchame, Dios te dice, hijo mío, hija mía, en el sufrimiento no sueltes lo que te he encomendado, no sueltes lo que te pedí. Aunque duela, sosténlo porque es mi encomienda, es mi propósito. Porque cuando permaneces en obediencia en medio del dolor, no solamente me estás honrando a mí, te dice el Señor, sino que estoy transformando tu corazón. Aleluya. Amén. Séptimo y último, ora por fuerza y gracia para responder como Cristo. No podemos solos. Pablo decía, hago todo, he hecho todo, y enumera un montón de cosas que hizo buenas, y termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Es su gracia. Con el Espíritu Santo podemos responder con mansedumbre, con fidelidad, con verdad. Amén. ¿Lo crees? Dios quiere hacer de ti. Tú sabes que tú eres la iglesia, ¿no? La iglesia no es el local. Este local hermoso es donde se congrega la iglesia. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos una iglesia, que tú seas alguien que no responde a los ataques con ataque. Alguien que no devuelve mal por mal. Cuando tú, mira, cuando alguien te hace mal y tú devuelves mal, eso es humano. ¿Verdad? Cuando alguien te hace bien y tú devuelves bien, es humano. Cuando tú recibes mal, vuelvo a repetir, y devuelves mal, eso es humano. Cuando tú recibes un bien y devuelves mal, eso es diabólico. Eso es diabólico. O sea, si alguien te hace bien y tú devuelves mal, eso es diabólico. Pero si alguien te hace mal y tú devuelves bien, eso es celestial. Eso es divino. Eso es de Dios. Wow. Así que que seamos una iglesia que no responde a los ataques con ataque, que no da mal por mal. O sea, que no pierde su integridad cuando es herida, que no abandona su llamado por el dolor, o sea, que no permite que el sufrimiento la desvíe, que nos desvíe, sino que seamos una iglesia que refleje a Cristo incluso en el horno de sufrimiento. Amén. Amén. Un cristiano íntegro no es el que nunca sufre, sino el que responde como Cristo cuando sufre. Amén. Ponte de pie, aleluya. Amén. Entonces, la integridad no se prueba en los momentos de fiesta, se prueba en el fuego, ¿verdad? No se revela en la calma, sino que se revela cuando somos atacados. Cuando sufrimos como Cristo, su carácter se forma en nosotros. Aleluya. Y su gloria se manifiesta a través de nosotros. Que podamos decir como Pablo en 2 Corintios 4, 8, 9. Me encanta este texto y voy a predicar de esto el domingo, seguramente, Dios mediante, pero estaba meditando en él. Dice, estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Aleluya! Así que los ataques no te van a destruir, sino que Dios va a formar en ti su carácter, te va a sostener y te va a levantar en el nombre de Jesús. Deberes para casa. Quiero que medites en estas cosas. ¿Hay heridas que te han hecho perder integridad? ¿Hay ataques que te han llevado a actuar en la carne? ¿Hay injusticias que te han sembrado amargura en tu corazón? ¿Hay dolor que quizá ha apagado tu espíritu? El Señor no te llama a ser perfecto, te llama a que seas íntegro. No te llama a no sufrir, sino que te llama a sufrir con propósito, que es muy diferente. Él te llama no a que no lloren tus ojos, se vale llorar, dile a que tienes a la, se vale llorar, pero te llama a que esas lágrimas no contaminen tu corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. ¿Puedes repetir conmigo? Hacemos una oración cortita. Di conmigo, Señor, dame integridad en medio de los ataques. Dame gracia, Señor, en el sufrimiento. Hazme parecer más a Cristo cuando duele. Sostén mi corazón, Señor, y guarda mi boca. Que el fuego no me destruya, sino que me purifique. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.